Aquí estamos con Eduardo Garzón, es doctor en economía, ha escrito infinidad de libros, uno de ellos el del trabajo garantizado, que he buscado en cuanto me confirmó la charla. Le busqué para comprarle, pero no lo he encontrado en ningún sitio. Se ve que ya hace años que salió y que anda dificilillo de encontrar. Bueno, es profesor de economía y ha aceptado charlar conmigo sobre diferentes temas y dejamos para el final lo más mollar, que es el tema subsidios y la defensa que hizo al recorte que nos querían meter. Y bueno, pues empezamos, si quieres empezamos por el tema de la vivienda, porque he visto un par de vídeos tuyos sobre alquileres, ¿no? El más curioso fue el que hiciste sobre los alquileres de Austria. Y, y claro, yo eso extrapolarlo al caso español lo veo imposible. Primero por la legislación, ¿no? Tenemos una ley de arrendamientos urbanos que me he estado leyendo estos días, en la que la duración de un contrato de alquiler como máximo es de 7 años. Claro, de 7 años y bueno, y por lo que se haga, o sea, si te lo hacen de 3 años, a los 3 años te pueden echar. Si no te dicen nada, pues se va renovando año a año hasta los 7. Si la persona que te alquila la casa es jurídica, si es un particular, solo son 5. Luego esos 7 años se pueden ampliar como máximo a 3. Bien, en el caso austriaco, el vídeo decía que hasta 35. Claro, es que un alquiler social en España con estos contratos que te pueden echar muy pronto no te da para un planteamiento de vida como sí te da el caso austriaco, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vamos a poner el precio de la energía que se ha disparado, ¿no? Y lo lógico es, por ejemplo, si tienes un aire acondicionado muy antiguo, cambiarlo por uno más moderno. Con estos alquileres y estos contratos en España no lo puedes hacer. O la habitación del niño, o para hacer un plan habitacional basado en alquileres, lo primero que habría que hacer es cambiar la legislación y, y bueno, lo veo, lo veo difícil de hacer aquí algo, una vivienda social de alquiler como parece que quiere Sumar y como dices tú en tus vídeos. Te doy la entrada ya, sí. Pues a ver, en primer lugar, gracias por la invitación. Ya sabes, como te dije, que yo estoy encantado de charlar y de debatir en cualquier espacio y nunca rechazo una invitación. Y en segundo lugar, el libro de trabajo garantizado lo escribimos en 2015 y lo que pasa es que era colaborativo con otros economistas y otros juristas y laboralistas y el hecho es que, claro, quedó un libro bastante académico. Entonces, no tuvo mucho éxito porque normalmente el público al que se dirigen este tipo de libros pues es pequeño y no sé si se sigue vendiendo, es difícil, está editado por acá, yo me imagino que su página web pues será fácil de acceder o más o menos fácil, ¿no? Pero la verdad es que no es un libro que yo recomiende mucho. Yo recomendaría otros para acercarte al trabajo garantizado, por lo que te digo, ¿no? Que es más de cuestiones técnicas, además pensada para la actualidad política y económica del año 2015 y no tanto de la actualidad, ¿no? Y luego, entrando al tema de la vivienda y la relación con Austria. A ver, obviamente el modelo austriaco es muy particular, tiene una idiosincrasia propia, es histórico prácticamente. Yo ya explicaba en el vídeo, que es muy conocido, que es que todo esto surge de la Viena Roja de los años 20 del siglo pasado. O sea, que han pasado más de 100 años desde que empezaron a implementar esta política, que siempre la política de vivienda, cuanto más a largo plazo sea mejor, porque construir viviendas pues se tarda mucho y obviamente no puedes cambiar las cosas de la noche a la mañana. Entonces, dejando claro eso, de que no se puede extrapolar automáticamente y en cualquier momento y rápidamente, pues el modelo vienés al español sí que te sirve para aprender un montón de cosas. La legislación, como comenta, en España pues es la que es, muy limitante, pero al mismo tiempo la legislación es lo que queremos como sociedad que esté por escrito y rija nuestras vidas. Entonces, siempre que haya una mayoría popular que quiera cambiarla a mejor, en este caso, pues al final los gobernantes tendrán que hacerlo, ¿no? Yo antes que la de Viena,
que es una muy buena política de vivienda, aunque ha sido reformulada y recortada un poco en los últimos años. A mí me gusta más fijarme en la de Singapur o incluso en la de China. Me parece que son modelos, pues desde luego, muchísimo más distantes y más difíciles de imitar utilizando la legislación española, pero como horizonte al que ir y un modelo a seguir está muy bien, porque, por ejemplo, en Singapur toda la vivienda, toda la tierra es pública y lo que se hace es simplemente ceder ese espacio para que la gente pueda vivir a cambio de pagar una renta. Y en China es que está directamente prohibido comprar una casa si no vas a vivir en ella. Entonces, claro, esto para la sociedad occidental nos suena muy loco, pero en realidad si lo pensamos, occidental capitalista, claro, pero si lo pensamos en lo suyo, o sea, las viviendas tendrían que ser para vivir, ¿no? Entonces, creo que de la política de Viena podemos extraer muchas conclusiones y además que nos acerca un poco más a nuestra cultura, y es que hay que incrementar la política, perdón, la vivienda pública, y eso es algo orientado tanto a la compra-venta como al alquiler, y eso sí que se puede hacer, lo está en teoría haciendo el gobierno, porque es algo que dijo el presidente del gobierno, pero la verdad es que eso lleva tiempo y creo que la política ha sido bastante poco ambiciosa, se podría hacer muchísimo más. Pero eso es a medio plazo. Yo creo que hay políticas que se podrían adoptar hoy día que sería muy potente. Algunas de ellas ya se han adoptado precisamente en Viena, que es limitar el incremento de los precios de los alquileres. La ley de vivienda del año pasado pues iba en ese sentido, pero como cede las competencias a las comunidades autónomas y están casi todas gobernadas por la derecha, pues hay muy poquito que hacer. Y en cualquier caso hay otra medida, y ya termino con esto, que es de impacto rápido, que es limitar o prohibir los pisos turísticos, de los temporales, ¿no? Como los de Airbnb y etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Nueva York, que no es seguramente un ejemplo de país comunista, ha prohibido en la práctica el Airbnb porque obliga a la gente que quiera ceder su espacio para alquiler turístico a que esa persona viva con los turistas, que de hecho era la idea original del Airbnb, que antes se llamaba de otra forma y tal. Entonces, eso es una medida que se puede adoptar mañana. No sé si la legislación española aguantaría eso, yo me imagino que sí, pero se puede hacer mañana y te impacta ya en los precios de una forma muy, muy rápida. Entonces, hay medidas a corto plazo que se pueden adoptar y otras a largo plazo que conviene reforzar. Claro, pero aquí yo leí ayer o antes de ayer un artículo que decía que había que el 70% de los alejamientos turísticos eran ilegales. O sea, tiene que haber un control. Si no hay un control, nada de lo que se haga. Luego, la ley de vivienda. La ley de vivienda es que apela al voluntarismo. Tienes el caso de Madrid, ¿no? Ana Botella, que vende un mogollón de bloques de viviendas sociales a un fondo buitre, que es un problema que hay que solucionar porque pasa en Madrid, pero pasa en otros lados, pasa luego en Sevilla están las viviendas sociales propiedad del ayuntamiento vacías, las alquilaron y conforme se fue yendo la gente eh, vamos, y venciendo esos contratos de alquiler se han quedado vacías. Entonces, y tú te lees la ley de vivienda y pone eh, medidas orientativas para hacer con la vivienda social de los ayuntamientos y, vamos, del Estado. Y claro, la medida orientativa pues es vender solo a ONGs, bueno, lo llaman del tercer sector, pero bueno, vender solo a ONGs, no sé qué, no sé cuál, pero claro, es orientativo. O sea, siguen pudiendo hacer lo que les sale de los huevos. Entonces, con estas legislaciones sin control, con, con medidas, con artículos que pone orientativo, con es que veo que se puede hacer, que hay muy poca voluntad por parte de todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora en arreglar el problema de la vivienda que se está agravando cada vez más. Vimos la manifestación en Málaga y, Ahí estuve yo. claro, y es que dices, jolines, y el problema parece que son los ocupas.
Pero esto es el resultado de que esté gobernando como partido mayoritario el PSOE, que tuvo un ministro que dijo literalmente que la Literal. vivienda era un mercado, sí, era un bien de mercado. Que se Entonces, claro, congratulaba y de que se exacto, invirtiera que en... bastante se ha podido hacer con esta ley, teniendo en cuenta que el partido mayoritario del gobierno es el PSOE, que está absolutamente en contra, a saber por qué, porque tendrán intereses económicos en el negocio del alquiler, en el sector inmobiliario. Si es que está claro que va por ahí. El PSOE no deja de ser un partido de régimen de toda la vida que se ha tenido que escorar a la izquierda por el auge de Podemos, luego Unidas Podemos y tal, pero no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Ojalá tuviésemos pues una correlación de fuerza que fuese lo suficientemente potente como para que el PSOE se plegara a los intereses. Y eso se puede hacer no necesariamente desde el gobierno, sino que esas manifestaciones, por ejemplo la de Málaga, en la que yo estuve, está muy bien porque genera una presión también hacia otro tipo de personas para que sean más sensibles. También creo que un resultado de todo esto es lo de Barcelona, lo hemos visto, un alcalde del PSC, o sea que no es nada revolucionario, que al menos ha dicho, no sé si lo va a acabar haciendo, pero que va a acabar con todos los pisos de Airbnb de aquí a 4 años, ¿no? Eso es una medida bastante potente desde mi punto de vista, se va a hacer en 4 años, que es bastante tiempo, pero bueno, es más de lo que hemos Sí, visto y lo que estamos acostumbrados, ¿no? siempre que se controle y que efectivamente no se hace. Ahora otra pregunta, ¿por qué Sumar o, o tú eh, apoyéis más el alquiler que la compraventa, como se hacía antaño, ¿no? Como se hizo en los últimos años del franquismo y primeros de la democracia? Yo, por ejemplo, viví en Madrid en la barriada de Covíbar, Plaza Pau Casals y todo eso, que son casas que hizo una cooperativa de comisiones obreras, vendió muy baratitas y que yo creo que sería lo mejor para volver a hacer esas cooperativas a casas que se pagaban en 5 años. 5 años cuando en la familia solo trabajaba uno de los miembros de la familia. Yo creo que, ¿por qué no se tiende a eso? Porque ahora vemos que la oferta de vivienda social para venta es solo un poquito más barata que el mercado libre, que no es una solución. Nosotros no seguimos sin poder comprar una vivienda. Yo no sé sumar si es lo que predomina o favorece, pero yo no. O sea, yo además, que pertenezco al Partido Comunista de España, mi modelo ideal sería vivienda pública para todo el mundo. Una especie de trabajo garantizado, que todo el mundo tuviese la posibilidad de trabajar y que tuviese el empleo garantizado, pues lo mismo con la vivienda. Creo que ese sería el mejor horizonte de todo. Vivienda para vivir y gestionado en sociedad, ¿no? Lo que pasa que aquí a corto plazo, con la correlación de fuerzas que tenemos, yo no le veo ningún tipo de problema a que se vaya ampliando en ese sentido. De hecho, lo he comentado antes, ¿no? Vivienda pública no necesariamente para alquiler, sino también para compra-venta. No creo que sea un problema, ¿verdad? Que en otros países hay mucha más tradición de que hay alquiler y también es que tienen pensiones mucho más generosas. También los precios tradicionalmente han sido más bajos, pues porque no sé, países como los Países Bajos o Austria o Alemania tienen muchísima política de vivienda social que al fin y al cabo es el tercer sector, como tú has dicho, que se les da incentivos, se les da ayuda para que pongan a disposición de la gente esos alquileres. Claro, si son baratos y tienes pensiones potentes, no hace falta que tengas una casa en propiedad. Pero aquí en España es que las cosas son muy diferentes. Tenemos menores salarios, menores pensiones y los precios están al mismo nivel o más que en otros países. Por eso Sí. tiene siempre muchísima lógica comprar una vivienda. Vaya, hoy día está clarísimo con lo disparado que está el alquiler en las grandes y medias ciudades, quien viva ahí, si puede permitirse una entrada para hipotecarse, tiene que hacerlo. Es el resultado lógico de esta situación en la que nos encontramos ahora. Sí, sí. Bueno, le quería decir al chat que no os voy a hacer mucho caso porque ya hay gente conectada. Pero sí, ya que estamos hablando de vivienda y vamos a cerrar el tema, algo que dice Teco. Dice, ¿está usted diciendo que el capitalismo puede traer soluciones al problema de vivienda o lo estoy entendiendo mal? Yo he dicho lo contrario, que la solución es precisamente que la vivienda fuese pública y nos Claro, ahorraríamos un montón de problemas. Pero eso sí, en el mundo actual en el que nos movemos, que sabemos que ese horizonte no está a la vuelta de la esquina, tenemos que empezar a achicar el espacio del mercado para ampliarlo con una especie mm, de ámbito público en el que sean las autoridades públicas quienes regulen
cómo va a funcionar el mercado, cómo se va a regular y a dirigir, y eso es todo lo contrario al capitalismo, al Fíjate, mercado, ¿no? esto es una duda que claro, tú has trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, de asesor Ujú, de... ¿Por qué había unos terrenos militares muy grandes, campamento? Yo es que he estado 7 años destinado en Madrid, o sea, me lo conozco medio. ujú. ¿Por qué eso no se construyó un montón de vivienda social? ¿Qué lo impide? O sea, porque Defensas cedió los terrenos. A Defensa le dijo, mira, me la pela lo que hagáis con esto. ¿Qué impide que ahí, por ejemplo, bueno, ahora no sé cómo estarán los terrenos de campamento, pero entonces estaba todo vacío? ¿Qué impide que ahí se construya un montón de vivienda pública y, por ende, baje los precios en el resto de la ciudad de la vivienda? O sea, ¿qué lo impide? Pues los intereses económicos de una élite que está tanto en la parte privada, en las empresas dedicadas a eso, como en la parte pública gobernando. Y claro, cuando tenemos, pero no solo necesariamente a la derecha gobernando, que sabemos que está metido en esos negocios, y el ejemplo que has puesto antes de Ana Botella es clarísimo, ¿no? Sino que también el Partido Socialista, incluso cuando nosotros estábamos gobernando, que estamos dentro de Ahora Madrid, que era ¿Verdad? una plataforma pues con muchísimas sensibilidades, muchísimas procedencias, y nosotros desde el área de economía presionábamos para que se aplicaran este tipo de políticas. De hecho, uno de los principales conflictos fue la operación Campamento, que estás comentando, pero también la de Chamartín, Chamartín. y con personas como Manuela Carmena, que no querían ningún tipo de conflicto, porque eso es así, lo decía literalmente en cada una de las reuniones que teníamos, que ella no había venido ahí a entrar en conflicto con la gente, había venido a gestionar, no a hacer política. Entonces, claro, una persona así que bebe siempre ideológicamente del PSOE, está en el espacio sociológico del PSOE, pues no le puedes pedir peras al olmo, claro, es necesario que haya alguien con conciencia de clase, con las ideas claras y que no esté contaminado por los intereses económicos del sector inmobiliario, que en España es gigantesco, que tiene un poder tremendo, que a veces se nos olvida. Es que venimos de una dictadura que no la cambiamos, sino que murió en la cama y acabó mutando, y luego todas las burbujas inmobiliarias que hemos sufrido en los años 80, también en los años 2000, lo que han hecho ha sido incrementar el poder y la riqueza del sector inmobiliario. Por eso aquí cuesta tanto, cuesta tantísimo Sí, meterle mano a eso. sí, sí. La verdad es que se ha ido cambiando el paradigma y es terrible. Luego vamos a entrar ya en el trabajo garantizado porque a mí me parece muy intrigante y, claro, sería ideal. En la Unión Soviética, de hecho, estaba garantizado el trabajo. Eso es. Entonces, pero claro, a mí me surgen unas dudas terribles en un sistema capitalista y encima tan capitalista como este. Digamos que ya no es que sea capitalista, es que es neoliberal Uh -huh. prácticamente de hecho. Eh, claro, ¿cómo se podría hacer esto? Porque yo lo veo prácticamente imposible. Pues yo en esto soy mucho más optimista, en parte porque moviliza mucho a la gente que además quiere trabajar. Hoy día hay muchísima gente que está en el desempleo y que quiere trabajar, o sea, no quiere que le den una ayuda, que eso es siempre bienvenida, pero lo que quieren es sentirse útiles, participar de la comunidad, adquirir conocimientos, conocer a personas, sentirse, pues no sé, parte de la sociedad. Entonces, porque la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, sino que es algo más, participar en la vida política, civil. Entonces, creo que entra muy bien, o sea, políticamente es algo que buena parte de la sociedad nos podría comprar, incluso la derecha, porque la derecha, eso de dar ayudas a la gente que no trabaja o que está ahí sin recursos, le suena normalmente mal, a no ser que sean personas con muy pocos recursos, ¿no? Por una cuestión más cristiana. Pero si tú a la gente de la derecha le dices, no, que en realidad lo que vamos a hacer es darle una remuneración a toda esta gente, pero a cambio de que contribuyan con la sociedad. Eso le suena mejor por los motivos que sean. Entonces creo que políticamente es más fácil de que pueda prosperar
en comparación, por ejemplo, con la renta básica universal, que es una medida muy potente, yo la firmaría hoy, de aquí a mañana, pero creo que políticamente es más delicada por lo que estoy comentando. Y luego, cuestiones legales, para eso se escribió el libro ese de 2015 que hacía referencia, del trabajo garantizado, coordinado por Adoración Guamán y mi hermano, Alberto Garzón, y la idea era, oye, esto, si llegásemos al gobierno, estábamos pensando en el año 2015, claro, se podría aplicar acorde a la legislación actual y sí se podía. O sea, las conclusiones de ese libro sí es que sí se podía porque precisamente hay una figura laboral. Yo de esto no entiendo mucho, pero me lo trataban de explicar, que hay una figura laboral muy particular en nuestra legislación, que es la de estibadores o algo así, que encajaría perfectamente Hostia, las, pero con eso, las características que se le pide al trabajo garantizado. esa es Sí, legislación del franquismo. fíjate, pero es que al fin y al cabo estamos como recuperando cosas que no eran capitalistas, ¿no? El trabajo garantizado, de hecho, es verdad que en ningún país se ha aplicado, pero como tú mismo decías, la lógica es, oye, que la gente tenga una cosa, algo que hacer y que se esté ganando la vida gracias a eso. Entonces, claro, en la Unión Soviética podríamos decir que había una especie de trabajo garantizado. No se llamaba así, pero bueno, en los años 30 en Estados Unidos, frente a la Gran Depresión, lo que hizo el gobierno fue poner a la gente a trabajar, directamente a trabajar, y se sacó de la pobreza a millones de personas con unos salarios más o menos dignos para la época de la que estamos hablando, ¿no? Y otras prácticas así muy similares, como por ejemplo en Argentina, que ahora está tan de moda, en el año 2001, después del corralito, el gobierno empleó a 2 millones de personas en solo 5 meses. O sea, que se puede hacer. Habrá muchas críticas, es un desafío porque no es fácil hacerlo, pero directamente. Yo una de las cosas que más me decepciona el trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con Yolanda Díaz al frente, es que no haya hecho absolutamente nada al respecto, que me imagino que no lo tendría fácil con el PSOE al otro lado, pero es que sería una política muy potente, no solo porque la podríamos vender más o menos bien, sino porque también tendría unos impactos económicos y políticos y sociales e incluso medioambientales muy potentes. La gente lo valoraría enseguida. La tasa de paro se reduciría rápidamente, la gente tendría rentas para dinamizar la actividad económica, habríamos ya abandonado por siempre el desempleo de larga duración, que es como un cáncer porque se queda ahí impregnado y no se acaba nunca. Los empresarios no suelen contratar a gente que lleva muchísimo tiempo en el desempleo. Entonces la clave es enseñarles que esa gente puede aportar trabajo, lo puede hacer muy bien y así ya pues convencer a esa persona de que son personas válidas, ¿no? De estos desempleados. Entonces yo creo que, y muchos otras ventajas que tendría el trabajo garantizado desde mi punto de vista, como tú has dicho, es difícil de poner en práctica, pero creo que es más fácil que otro tipo de política y sobre todo es más potente. O sea, yo, si llegara mañana yo al gobierno y tuviese una responsabilidad importante, yo dedicaría todo mi esfuerzo en esa política. Lo llevo pensando desde el año 2012 cuando la conocí, pero hoy día es que pienso exactamente lo mismo. Creo que no hay política más potente que esa. Pero no ha habido absolutamente ninguna propuesta, ni siquiera medio similar en el ámbito político. O sea, ningún partido, ni siquiera Sumar o Izquierda Unida. Bueno, eh, Izquierda Unida lo llevaba en su programa electoral cuando mi hermano era el candidato en las elecciones del año 2015. Pero cuando nos juntamos con Podemos, tuvimos una reunión expresa en la que yo estaba para decidir cuál iba a ser el programa electoral de Unidas Podemos y los de Podemos en aquel momento estaban totalmente en contra de integrar el trabajo garantizado, así que no pudimos incluirlo en el programa electoral. a Y nosotros, desde entonces los de Izquierda Unida pues, no han hecho bandera del trabajo garantizado, en parte porque no depende de ellos solo. Claro. a nosotros nos ganaríais con eso. Pero, Me imagino y a muchísima otra gente. claro, luego, claro, vi tu vídeo de hace un año fue más o menos, o dos o tres, no sé, que hiciste sobre las teorías económicas modernas y hiciste un capítulo sobre el trabajo garantizado. Yo Yo ahí, se lo recomiendo más eso que el libro que has dicho antes. yo ahí vi varias cosas. Claro, decías, pues por ejemplo, se puede emplear en el sector de cuidados, ¿no? Y en otro momento del vídeo decías, pero que no entre en competencia con el sector privado. Por ejemplo, ahora mismo el sector de cuidados, vemos como grandísimas multinacionales están entrando a saco matraco a él y sería entrar en competencia. Luego,
Claro, o sea, ya sería una cosa que a quitar. Esa es una pregunta que te dejo en el aire. Y luego decía, saldría mucho más barato por subsidios, desempleos y todo eso. Pero claro, automáticamente lo que pensé es, digo, coño, es que los subsidios y el desempleo y todo eso nos lo pagamos nosotros a nosotros mismos. No es el Estado el que nos lo da. Yo durante 20 años he estado pagando desempleo para tener... Ay, miro hacia allí en vez de hacia la cámara porque te tengo ahí. No pasa nada. Perdón. Suele pasar. Eh, pues eso, yo durante 20 años he estado pagando mi desempleo para tener esas cosas. O sea, no es una cosa que me dé el Estado gratis y que se tenga que ahorrar del Estado. Si hubiese un trabajo garantizado, seguramente se dejaría de pagar desempleo. No, no, o sea, esa no es la propuesta de nadie que defiende el trabajo garantizado. Una cosa es la prestación contributiva de desempleo, que es un derecho que se ha ganado el trabajador por haber estado cotizando durante un tiempo determinado. Y otra cosa es el trabajo garantizado, que es una posibilidad. ¿Tú quieres hacerlo? Bien. ¿No quieres hacerlo? No pasa nada. ¿Te quieres dedicar a estudiar? ¿Te quieres dedicar a disfrutar de tu desempleo? ¿Te quieres dedicar a la vida contemplativa? Lo puedes hacer. El trabajo garantizado no es obligatorio, no es un trabajo forzado. Es una opción que existe si la quieres, está ahí. Ya te digo yo entonces que en este sistema eso va a ser que no. Voluntario encima. Buah. Sí, sí, porque hombre, que si fuera forzado, que es una crítica que le hace típicamente la derecha, queréis poner a la gente a trabajar, no se trata de eso, se trata de dar una opción. Seguro que hay mucha gente que prefiere, por lo que decía al principio, trabajar y sentirse útil y etcétera, etcétera. Sí, Simplemente recibir una paga que encima la paga suele ser inferior, ¿no? A pero, una remuneración. pero fíjate, el decreto de los subsidios, el cambio de los subsidios, lo que ha hecho, sobre todo, por lo que digo de que dices voluntario, lo que ha hecho sobre todo es complicarnos la vida a los que cobramos subsidio a la hora de seguirlo cobrando. Nos ha puesto trabas, nos ha puesto problemas, hay que hacer un informe cuando te lo pidan de las cosas que has hecho para encontrar trabajo y si resulta que ese informe no es lo suficientemente bueno, consideran que has incumplido el acuerdo de actividad y automáticamente te quitan el subsidio. Eh, Ahora hay que justificar los ingresos cada 3 meses, cuando antes lo único que había que hacer es renovar cada 6. O sea, ¿Pero te eh, refieres a este nuevo decreto que se acaba ahora sí, sí, de sí, aprobar? a este ¿No? nuevo decreto que se acaba de aprobar. El ahorro, o sea, el recorte, como no pudieron recortarnos a nosotros, a los mayores de 52 años, el recorte lo han hecho endureciendo el mantenerse No en sabía, el subsidio. Buah, no sabía. es draconiano. Nosotros en el canal lo leímos entero, punto por punto, y se han canteado. Nos penalizan por... el, En comparación a lo que había antes, En es comparación a peor lo que ahora. había, mucho peor. Para los otros, el subsidio para mayores de 55, de 52 años no lo han tocado en ninguno de sus aspectos. Se ve que se Pero han el cagado. resto sí. Pero el resto es lo que te digo. Lo del informe no sé si se aplica a nosotros o no. Esa es la duda que tenemos, porque nos generaba, íbamos leyendo, claro, nosotros ni somos licenciados en Derecho, ni somos economistas, ni somos nada, somos unos señores que nos ponemos a leer y mucho articulado nos generaba muchísimas dudas, pero había cosas que estaban meridianamente claras, vamos, son para penalizar a los que están cobrando el subsidio, sin el menor lugar a dudas. Esa es la forma de proceder de la derecha. No, Pues no sabía fíjate, yo que el PSOE iba a tirar por ahí. Me imagino que ha sido bueno, el PSOE, pero no no el lo he PSOE y estudiado. Sumar, porque escuchar a Yolanda Díaz el día de la aprobación, que también lo vimos en mi canal, fue de traca. Yo iba cortando y digo, esto es mentira, esto no es así. Y la seguía hablando, volví a decir una barbaridad, esto también es mentira. O sea, unas cosas Ha sido con... aprobado mayoritariamente, ¿no? Ahora en el Sí, Congreso. sí, ha sido O aprobado sea que la responsabilidad se comparte. mayoría absoluta y PP y Vox se han abstenido. O Ya, sea, fíjate. curioso, curioso. Eh, bueno, Pues, por cierto, con respecto a lo que habías dicho de la competencia en cuidado, o sea, la idea del trabajo ah, sí, garantizado es muy diversa porque
Claro, la idea en general está clara, ¿no? Llegar al pleno empleo garantizando un trabajo a todo el que quiera trabajar, pero luego cómo lo materializa, cómo se cristaliza eso, dependiendo de las instituciones y las características, pues claro, está muy abierto y hay muchas propuestas. Entonces, una de ellas, que suelen ser los que más preocupados están por el sector privado, es, oye, vamos a crear empleo allí donde no moleste al sector privado. Por eso las propuestas típicas son que no entre en competencia con el sector privado. Pero a mí eso no me preocupa absolutamente nada. Es decir, yo defendería trabajo garantizado donde tenga que ser porque se necesite más. ¿Que es en cuidado? Vamos a tope. Si eso va a entrar en contradicción con el negocio privado, a mí me da igual que ellos compitan. De hecho, es también una forma de presionar para que las empresas tengan que poner niveles salariales y condiciones laborales parecidas, ¿no? Es decir, si el Estado está diciendo, venga, un salario mínimo, 1.100 euros, por estas 37 horas a la semana, con estas condiciones de trabajo, de vacaciones, de tiempo de descanso, etcétera, etcétera. Entonces, si eso lo tiene siempre garantizado, ya nadie va a trabajar para el sector privado si le ofrecen algo por debajo, ¿no? Entonces, es una forma de poner una guía y que el sector privado tenga que, al fin y al cabo, seguir. Claro. Pero fíjate, hablas de cuidado, ¿no? Bueno, lo hablabas en el vídeo. Y yo tengo una amiga que trabaja para el ayuntamiento de Valladolid en el sector cuidados. Y lo que hace el ayuntamiento es subcontratar. Entonces está trabajando para una empresa privada en unas condiciones lamentables, por pocas horas, le cambian las horas, le cambian los destinos, le mandan, porque, bueno, es por la ley de dependencia, ¿no? Entonces lo que hacen es pues dar a lo mejor 2 horas a una persona dependiente, 2 horas de limpieza de hogar y estas cosas. Y bueno, pues eso, a lo mejor se tiene que ir de una casa a otra que está 1 hora, o sea, horrible. Y no hay ningún control sobre eso. O Eso sea, es muy típico en nuestros ayuntamientos, en nuestras administraciones, por culpa de la dominancia ideológica del neoliberalismo a partir de los años 70-80, que fue justo cuando empezamos nosotros en España a construir nuestro Estado social. Y fíjate qué diferente es eso, porque yo soy partidario de externalizar algunos servicios, algunas prestaciones, siempre y cuando no se haga negocio con ellos. Claro, por ejemplo, ya que han mencionado antes lo de Viena, en Viena dejaron de construir vivienda pública a través de su empresa pública, pero lo que hicieron fue, oye, vamos a dejar que entre aquí el sector privado, pero siempre que no haga beneficio. Entonces, estamos hablando del tercer sector y en el momento en el que tenga beneficio, eso lo tiene que reinvertir en su propia actividad, tiene que construir para que tenga mejor calidad, para que dure más tiempo. Entonces, yo creo que esa es la lógica. Si la administración pública no da abasto, que es normal también, que externalice bien, pero que nadie se haga de oro por eso. Ese es el problema que tenemos, que aquí se externaliza todo para que el amiguete de turno haga negocio, se haga rico a costa de un servicio público. Eso es lo que no es deseable para nada. así es totalmente. Y quería comentar alguna cosa más de trabajo, pero es que se nos va el tiempo. Es que se nos va el tiempo. Bueno, siempre podemos volver a reunirnos. Vale, ahí paso alguna pregunta que nos ha hecho el chat, ya que cerramos tema. Hola, yo pienso que es MCV, uno de los más activos en el canal y de los más veteranos. Hola, yo pienso que lo primero que habría que hacer es no permitir que se despida a gente por tener X años en la empresa o por tener 56, 57, 58 años, etc. ¿Se podría hacer algo para evitar eso? Que nos veamos en la calle subsidiados sin posibilidad de encontrar un trabajo, porque estamos prácticamente sin posibilidad de encontrar un trabajo. Ya. A ver, yo de esto hablé en su día en un vídeo en mi canal de YouTube porque el Ministerio de Trabajo lanzó hace un año o dos la idea de que las indemnizaciones por despido fueran a la carta, como se llama, ¿no? Que quiere decir que en función de la edad del despedido, la indemnización fuera muchísimo más alta, que es una forma de desincentivar el despido, ¿no? Pero eso entra mucho en contradicción con la legislación comunitaria, entonces hay bastantes dificultades para implementarlo desde un punto de vista legislativo y además también hay otro problema económico que es
estás discriminando por edades, aunque sea positivamente, y eso te genera pues el problema que a lo mejor los empresarios dirían, a partir de ahora contrato a jóvenes, porque Peor son más aún, sí. baratos de despedir, claro, entonces tiene sus complicaciones. Desde mi punto de vista, que creo que te lo puedes imaginar, la mejor forma de resolver esto, ya que no se puede prohibir por ley y todo el rollo, es conceder la posibilidad de que haya una alternativa de empleo digno, o sea, que haya un trabajo garantizado. Desde luego no va a ser lo mejor, porque a lo mejor te están despidiendo de una empresa en la que sí hay una buena remuneración y el trabajo garantizado, no lo hemos dicho hasta ahora, pero la idea es que sea un salario mínimo, al menos que empiece por ahí. Entonces, claro, desde luego no es una alternativa ideal, pero mucho mejor que la que hay ahora, que es que te dejan ahí y como decía antes, ya las empresas no quieren contratar a gente ya con una determinada edad. Entonces, joder, que el trabajo garantizado esté ahí como red de seguridad. Creo que es más fácil de gestionar y mejor hacerlo desde las instituciones públicas a que se haga desde esa legislación de no, te voy a dificultar más que despidas porque se te puede volver en contra. Creo que la responsabilidad debe recaer sobre todo en la red de seguridad social. Sin olvidar, por supuesto, que las autoridades públicas se tienen que meter también en el espacio privado. Es decir, oye, que en cuestión del salario, que no haya gente que cobre unos salarios astronómicos, en cuestión de, oye, no despidas por la cara porque este año hayas tenido una pérdida en la cuenta de resultados. Por ejemplo, en Alemania esto es sagrado, es algo que está muy bien gestionado a través de sus propias instituciones, la relación entre las empresas, con los sindicatos, la sociedad civil, la propia autoridad pública. Y, por ejemplo, la crisis del año 2008 no se despidió. O sea, las empresas alemanas también lo pasaron mal, pero no despidieron. Lo que hicieron fue reducir su jornada de trabajo, reducirle también el salario temporalmente, que es una forma de, oye, vamos a capear la crisis y luego ya trato de recuperarte, ¿no? Pero es una forma muy diferente a la española, que es, me van mal las cosas, yo te despido y mantengo mi margen de beneficio, al menos impido que no caiga tanto, ¿no? Que cuando las cosas van bien, todo para el empresario, pero cuando las cosas van mal, todo lo malo para el trabajador. Y eso es algo en lo que también se tiene que meter el Estado, claro que sí. Bueno, y cuando las cosas van mal, todo también para el empresario. O sea, Todo lo bueno, claro, y todo sí, lo sí, malo es para el trabajador. lo tienen redondo. Claro. Luego, quería hablar de deuda porque me resulta muy curioso tu manera de plantear la deuda, ¿no? Yo recuerdo una vez que dijiste que la deuda no había que verla como deuda en sí, sino como un dinamizador de la economía, ¿no? Que cuanta más deuda, pues más dinero metes en la economía real y eso... Uh-huh. Entonces, claro, Deuda pública, dices, ¿no? sí, sí, claro, Uh-huh. deuda pública, deuda pública. Bueno, yo la verdad es que en eso discrepo un poco, ¿no? Solo hay que ver los presupuestos generales del Estado y ver qué porcentaje de los presupuestos a día de hoy va al pago de deuda. O sea, la deuda se paga y nos limita mucho nuestra actuación como Estado. Y Hoy por hoy no nos limita absolutamente nada, en serio. O sea, esto es complejo y poco intuitivo, pero voy a tratar de explicarlo. ¿Qué es la deuda pública? Que yo es algo que no llamaría deuda pública, porque deuda privada todos sabemos lo que es. Yo me endeudo con el banco para comprar una casa, para iniciar una actividad económica y en algún momento tendré que devolver el dinero. Entonces, claro, no me puedo endeudar todo lo que quiera, tengo que pagar intereses, efectivamente, eso lo tenemos todo claro. Pero el sector público funciona de otra forma, es otra historia. En realidad, pensémoslo bien. Vamos a salirnos de España porque complica las cosas, pero pensemos que estamos en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Suiza, que tiene su propia moneda. Entonces, ¿el Estado de estos países de verdad piden prestado en su propia moneda? Una moneda que ellos mismos crean. Por ejemplo, Estados Unidos crea el dólar y se endeuda en dólares. ¿Tiene sentido que Estados Unidos, que puede crear todos los dólares que quiera porque es su propia moneda, es el único Estado que lo puede crear, pida algo que crea prestado? Eso es como si nosotros, que podemos hacer firmas, autógrafos, ¿no? Y son ilimitados, podemos firmar todo lo que queramos y los vamos repartiendo por ahí a nuestros amigos y luego le decimos, por favor, préstamelo. ¿Tiene eso algún tipo de sentido? No, porque yo puedo hacer todos los autógrafos que quiera. Pues lo mismo pasa con la deuda pública. No se debería llamar deuda pública, sino cantidad de dinero inyectado a través de gasto público que no has retirado a través de impuestos. Entonces, eso es algo que no es conveniente que crees todo lo que te dé la gana, porque la cantidad de dinero que inyectes en la economía tiene que estar en consonancia con la cantidad de bienes y servicios, pero hay margen para actuar
Japón tiene actualmente un 250% de deuda pública sobre el PIB, que es una locura, más de 2 veces Estados Unidos, más de 2 veces España, etcétera, etcétera, y no tiene problemas macroeconómicos de sostenibilidad de la deuda pública, porque la gente dice, oye, te presté unos yenes, la moneda de Japón, devuélvemelos, por favor. El Estado de Japón puede siempre decir, vale, te los devuelvo, y los crea y se los devuelve, ya está, no hay ningún tipo de problema. En España la cosa se complica porque no tenemos una moneda propia, no tenemos un banco central que cree la moneda que sea propio, entonces dependemos del Banco Central Europeo. Pero no cambia las cosas, la lógica es la misma. ¿Qué pasó en el año 2010? Tú te acordarás de la prima de riesgo que estaba disparada y que todos Me los días acuerdo. salía una noticia de la prima de riesgo está disparada, los mercados no se fían, hay que hacer recortes. Bueno, pues la deuda pública ahí era la mitad prácticamente que lo que tenemos hoy día. ¿Y por qué entonces en ese momento sí preocupaba y ahora no? Ahora nos vemos todos los días abriendo titulares con la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo intervino y dijo, nos hemos pasado apretando las tuercas los países del sur, Grecia, Italia, España, Portugal, incluso Irlanda, y se está apareciendo aquí la ultraderecha, también partidos radicales de todo tipo. Syriza estaba ya muy bien situado en las encuestas. En España había nacido el 15M y dijeron, a ver si nos estamos pasando. Y entonces fue simplemente una decisión política de ahora vamos a crear dinero para que la deuda, y se crearon billones de euros, billones con B, que es una cantidad increíble, para calmar a los mercados, entre comillas, ¿no? Es decir, que no dé guerra y la prima de riesgo baje. Entonces es una decisión política. Por eso la deuda pública no se debería llamar deuda pública, porque todo el mundo piensa en deuda y dice, esto es algo negativo, pero en realidad, si lo pensamos, está el Banco Central Europeo creando más dinero de que luego se está retirando a través de los estados con sus impuestos, ¿no? Entonces no es algo negativo per se, es simplemente una política de una herramienta de política económica que hay que utilizar para el bienestar de la gente, no para, no sé, para meter miedo y decir, ostras, hay que apretarse el cinturón y hacer recorte de gasto público, aumento de impuestos. Eso es un relato absolutamente equivocado que le viene bien a los poderosos, a los de siempre, ¿no? Pero que académicamente, científicamente no tiene ningún tipo de solidez. Pero fíjate, has recordado la crisis de 2008. Yo me acuerdo, hubo un dato que a mí me estalló la cabeza, que fue que el Banco Central Europeo creó, como bien dices, billones de euros. Esos billones de euros se los prestó a los bancos que tenían problemas de liquidez al 0%, y esos bancos eran los que nos prestaban el dinero a nosotros cuando estaba la prima de riesgo más alto a un interés. Y dices, bueno, ¿esto es el Banco Central Europeo o el Banco Central del Banco de Bilbao? O sea, Eso es una estafa. Y eso has dicho que ocurrió en el año 2008, pero sigue ocurriendo en la actualidad. 2010, por ahí, Sí, eso. sí, sigue ocurriendo en la actualidad. La cosa no ha cambiado. Cuando yo he dicho que el Banco Central Europeo está creando billones de euros, no es para dárnosla a nosotros, a la gente normal y corriente, a gente desempleada, ni siquiera a empresas de por ahí. No, se está creando el dinero para inyectarlo directamente a los acreedores financieros de deuda pública. También deuda privada, pero sobre todo deuda pública. Es decir, fondos de inversión y grandes bancos. BBVA, has puesto de ejemplo. Eso es uno que recibe el dinero por la cara, sin ningún dinero creado así con un teclado informático, porque el dinero hoy día es electrónico, y no tiene prácticamente ningún tipo de coste. Está casi regalado. Y a cambio, ¿qué hacen con ese dinero? Pues le da facilidad para prestar dinero, y a través de ahora lo que estamos viendo es que ha aumentado los tipos de interés. Entonces las hipotecas han aumentado, estamos pagando un montón a los bancos por un negocio que lo tienen por la cara, porque se lo ha concedido, sí, el Banco Central, que es un organismo público, o sea, que es la mayor estafa de toda la historia del capitalismo. Lo que pasa que se ve sobre todo en las crisis financieras, pero actualmente sigue siendo una estafa, un robo, nos están esquilmando. No nos pagan más por tener dinero en los depósitos, pero sí tenemos que pagarle más por las hipotecas y los préstamos. Y eso es todo gracias al dinero público del Banco Central, que es un organismo público. O sea, es la mayor estafa de la historia. Fíjate, yo en mi inocencia, en aquellos años, decía, coño, el problema han sido las hipotecas, ¿no? Que le han dado un defraude a los bancos, que para quién, que para allá. Coño, pues que el Estado se quede con las hipotecas, salvamos a la gente, salvamos a los bancos, y aquí paz y después gloria. Y encima es un dinero que se va a devolver. Porque hablan de 60.000 millones. Yo hice un cálculo y Es sesenta mucho mil más. millones, pero mucho más
muchísimo Mucho más. más multiplicado igual por 20 o por... No, 60.000, mínimo 600.000, hice el cálculo. Podría ser incluso más. No sé si conoce a Carlos Sánchez Mato, pero este tema lo ha trabajado mucho y ha estimado que contando el fondo de garantía de depósito, esto supera hasta los, hemos dicho 60, hasta los 1.000 millones de euros. Hasta Fíjate. los 1.000 millones de euros. Y Es todo apoyo público. Sin el apoyo público, el sector bancario no podría sobrevivir. ¿ves? Y esa es otra cosa, eso se lo reprocho mucho a Podemos, ¿no? Que decían cuando empezaron, deuda ilegítima, nacionalizaciones, tal, y claro, tú decías, hostia, hostia, eso sí, eso sí. Bueno, yo le escalé pronto, pero bueno, decías, sí, 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 claro, ¿cómo no? Pero ahora fueron olvidando ese discurso y es que ni se plantea. Y la deuda sigue siendo ilegítima, las nacionalizaciones necesarias. Y es que ves la Europa de los mercaderes, ¿no? Que es esta, que el sector público en absolutamente todos los países de Europa es muchísimo mayor que el español. Hasta en los más neo, tipo Lituania, vamos, tipo paisillos de esos que decir que están vendidos es decir poco. Vamos, A que ver, están más vendidos aún que nosotros. Y ya. su sector público es muy superior al que nos queda a nosotros. Privatizar loterías y apuestas del Estado, pero coño, ¿en qué puñetera cabeza No, pero, cabe? al final no se hizo, si no me equivoco, al Se final no hizo, se hizo. se hizo en parte, Se se llegó a hacer un intentó poquito. parcialmente, ¿no? Con Zapatero, además. Yo sí entiendo la estrategia o el cambio de estrategia de Podemos, porque en su día lo de que la deuda era legítima, todo el mundo lo tenía claro y además había un montón de pulsión en la calle que reivindicaba eso, pero en el momento en el que el Banco Central Europeo actúa y lo que hace es reducir la presión, como que ya no es la urgencia. En realidad es una deuda ilegítima, sí, y lo lógico y lo justo sería acabar con buena parte de ella, suprimirla de todo, que se ha hecho a lo largo de la historia en multitud de ocasiones, ¿no? Sí. Pero es verdad que no es lo más urgente, porque eso puede estar ahí, hay un montón de parte del presupuesto que se dedica a pagar intereses, pero no pasa nada, porque en realidad tú estás refinanciando la deuda y como cada vez te sale más barata, fíjate que hubo años, desde el 2015 hasta el 2021, que endeudarse le salía rentable al Estado, porque pedía el Estado 1.000 euros y luego tenía que devolver menos, 900 y pico, ¿no? Eso era porque simplemente que los tipos de interés eran negativos debido a la política del Banco Central. Entonces, no era algo imperioso y es verdad que yo entiendo que los esfuerzos fuesen orientados hacia otro tipo de políticas más necesarias. Vale, ya vamos a cerrar el tema deuda, Uh-huh. pero sí quería comentar que nuestra percepción es que también es una soga al cuello, ¿no? Porque hemos visto, como bien dices, en 2008 la deuda era la mitad en España, pero es que era la mitad en Alemania, era la mitad, bueno, no, la mitad en Japón no, pero era muy, muy inferior en Japón, era inferior en Estados Unidos, o sea, todos los países han aumentado su deuda exponencialmente, eh, también porque, claro, asumieron mucha deuda privada. Pero bueno, a lo que voy, que en Grecia vimos que la deuda lo que es una soga al cuello a los gobiernos para que hagan las políticas que ellos quieren. Pero eso fue en Grecia en los años 2010 y pico en adelante porque el Banco Central Europeo dejó abandonado a Grecia. Pero fíjate que las cosas han cambiado. Ahora nuestro Banco Central está respaldando las políticas de los estados, por eso nadie habla de prima de riesgo, nadie habla de insostenibilidad de la deuda pública, con criterio, ¿no? Habrá algunos por ahí alarmando y tal, pero no hay ninguna soga al cuello. Y Mientras nuestro si, Banco Central quiera, eso es perfectamente claro, sostenible. y si saliese un gobierno que de verdad quisiese cambiar las cosas, Lo de la ¿no deuda apretarían la soga? le daré. Vale, entiendo lo que quiere decir. Eso es una buena pregunta que te genera un debate. Por cierto, yo soy miembro de la Asociación de Teoría Monetaria Moderna, que se llama Red MMT, que somos los que defendemos el trabajo garantizado y otro tipo de políticas, ¿no? Y de forma de entender la economía. Y la mayor parte de ellos son partidarios de salirse del euro, porque conciben que es un problema el diseño institucional de Europa. Y piensan que si se llegase a un gobierno verdaderamente revolucionario, lo que ocurriría sería eso, que nos darían la espalda. Y ese miedo está ahí, ese riesgo existe, pero yo creo que no es lo que nos debería preocupar ahora.
O sea, yo creo que lo que nos debería preocupar, sobre todo ahora, después de que la ultraderecha esté tan fuerte en Europa, es mantener un poco lo que hemos logrado, que no es poco en comparación con lo que hay en Europa, pero si queremos tener un gobierno o unas políticas más de izquierda, más ambiciosas, lo que necesitamos es movilizarnos en la calle, ganar la batalla cultural en las redes, en todos los centros de trabajo, en todos los espacios, para tener la suficiente correlación de fuerza para poder aplicar esas medidas más ambiciosas. Y si en ese momento, pero eso ya, fíjate, todo lo que he dicho no es poco, ¿no? Si en ese momento la Unión Europea nos da la espalda, ya veríamos qué hacer. Yo, en el año 2015, era partidario de que Syriza, en el caso de Alexis Tsipras y tal, que pasara olímpicamente de las amenazas de la Unión Europea, porque eran amenazas, eran faroles. En realidad, la Unión Europea no iba a echar a Grecia. Esa es mi tesis, es muy difícil corroborarla, evidentemente. Pero no la echaron, pero sí hicieron que subiese la edad de jubilación, sí le hicieron que hiciese unos cambios estructurales brutales. Eso lo hizo Syriza. Eso lo hizo el gobierno. No puede la Comisión Europea redactar las leyes del Estado griego. O sea, fue Syriza diciendo, vale, no queremos que nos sigáis maltratando, vamos a pasar por el aro. Pero mi posición era, aquí revolución. O sea, vamos a enfrentarnos de una forma muy contestataria a la Unión Europea, porque la Unión Europea no nos puede echar ni siquiera de la Unión Europea del euro. Eso fue una negociación absolutamente asimétrica, ¿no? En la que ganó el pulso la Unión Europea. Pero es algo, por cierto, que nos pasó a nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, con Carlos Sánchez Mato a la cabeza del área de Economía y Hacienda, que es que Montoro decía, venga, recortar, y Carlos Sánchez Mato y su equipo decíamos, no vamos a recortar. ¿Cuál fue la respuesta? Manuela Carmena nos echó del Ayuntamiento de Madrid, pero Montoro no nos podía echar, el Partido Popular no nos podía echar, nos tuvo que echar el propio Ejecutivo con Manuela Carmena a la cabeza, pero es que era la única forma de enfrentarte a esas injusticias. Y además la gente lo entendía, dice, esto es injusto porque están pidiendo que recorte, y al final se genera mucha movilización popular. Creo que ese es el camino. Sí, indudablemente. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Patatilla, lo que has dicho de los subsidios se lo pregunto cuando lleguemos a los subsidios, ¿vale? Impuestos, a ver, es que los impuestos, vamos a coger el IRPF, ¿vale? El IRPF, cuando llega el PSOE al gobierno en 1982, estaba que los sueldos más altos tenían que pagar más del 50% de lo que ganaban. Vemos cómo el mismo PSOE lo bajó, cómo Aznar lo bajó aún más, o sea, las clases más altas, cojo el IRPF porque es evidente, las clases más altas cada vez pagan menos impuestos, las clases populares cada vez pagamos más impuestos, que yo no me quejo por pagar impuestos, ¿eh? A mí los impuestos son absolutamente necesarios y tenemos que pagarles. Lo que es una auténtica vergüenza es que las clases más altas cada vez paguen menos impuestos, que tengamos un impuesto de sociedades con unas deducciones que son absolutamente vergonzantes, que empresas de fuera como Netflix, con la millonada que generan, paguen literalmente, menos impuestos de los que pago yo. Y ves que el Estado hoy le estamos sustentando a los trabajadores. Y pienso que un Estado así sustentado, así, va a acabar quebrando porque, a ver, los ricos colaboran o no podemos, los trabajadores no podemos soportar el peso de un Estado. Bueno, pero relativicemos, es algo preocupante, pero no va a quebrar el Estado, o sea que tampoco nos alarmemos por eso, que siempre hay medidas que se pueden adoptar por lo que yo he dicho, ¿no? Pero con lo de los impuestos, toda la razón, es el resultado lógico, que no solo ha ocurrido en España, ha ocurrido en todos los sitios, del auge del neoliberalismo. Ganaron la batalla cultural, la batalla ideológica en los años 70, 80, con Ronald Reagan, con
con Margaret Thatcher, utilizando también el experimento de Pinochet, y convencieron a todo el mundo de que había que bajar los impuestos a los más ricos porque así se dinamizaba más la actividad económica, y que había que bajar los impuestos a los ricos para que no se fueran a otros países, y que al fin y al cabo lo único que te queda, que son los asalariados, que no se pueden desplazar tan fácilmente de su centro de trabajo, quienes más salarios paguen. Y lo mismo con las empresas. La panadería del barrio no se puede ir, pero Netflix sí se puede ir y Apple sí se puede ir. Entonces, es la lógica de la globalización contaminada del neoliberalismo, pero afortunadamente los tiempos están cambiando. Experiencias como la de China nos ha demostrado que puedes tener una economía muy bollante, que pueda crecer mucho, que las empresas también ganen mucho dinero, al mismo tiempo que tiene pues una regulación de la actividad económica muy estricta, muy firme, y que haya empresa pública y que aunque no haya impuestos tan elevados como lo que hay en otros sitios, sí demostrar eso. O yo qué sé, quizás el de China no es el mejor ejemplo, pero sí tenemos países del norte de Europa que siguen poniendo unos impuestos a sus propias empresas, a sus propios patrimonios y a los tipos marginales sobre el capital y sobre el ahorro muy elevados, y la gente no se va de allí. Y la actividad económica sigue funcionando. Ojo, el Dicho mismo Estados esto, Unidos. ¿perdón? El mismo Estados Unidos tiene Por unos ejemplo, impuestos a las empresas y mucho es más que altos. se ha cambiado, aunque nos parezca ahora que no, desde el año 2008 se han acometido bastantes políticas para reducir el secreto bancario de algunos países como Suiza, para combatir los paraísos fiscales, para incrementar la tributación de las grandes empresas. Muy poquito, pero se ha hecho algo. Eso significa que las cosas están cambiando y va a depender siempre de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, hace nada se aprobó en la Unión Europea un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%, que sigue siendo claramente insuficiente, ¿no? Porque todos pagamos más del 15%, teniendo pocos salarios, ¿no? Pero ya es un avance. Yo creo que lo bueno es quedarnos con la inercia, la tendencia, y la tendencia va a mejor. Es verdad que en cualquier momento podría cambiar por culpa de la ultraderecha, que ganen algunos países como Francia y tal, pero de momento la inercia es positiva. Pero, ¿ves? Dices correlación de fuerzas y yo cada vez que dices eso digo, pero de impuestos no han hecho nada. Sumar, ¿Cómo por que no han ejemplo. hecho? Sí, No hay, no hay se han hecho ninguna. cosas, se han hecho muchas cosas. O sea, por ejemplo, se aumentó los tipos marginales de la base del ahorro y del capital, también el tipo marginal de los rendimientos del trabajo del IRPF, se aumentó el tipo impositivo para la banca y para las empresas energéticas, se redujo el tipo impositivo para las micropymes, aquellas que tienen menos de 1 millón de facturación. También se ha reducido el impuesto de la renta para los salarios más bajos, haciendo que más gente no tenga que tributar por el IRPF, ya que se ha subido el salario mínimo. Es decir, son pequeños detalles. Desde luego, esto no es ninguna revolución, pero sí que se ha hecho algo, poca cosa. En cualquier caso, esto depende del Ministerio de Hacienda, no de Sumar, ¿no? Claro, pero bueno, de la coalición. Pero de todas maneras, muchas de las cosas que dices son limitadas en el tiempo. No Eh, son... Bueno, el impuesto extraordinario a la banca sí está pensado para que fuera temporal, pero ahora lo quieren hacer indefinido. El Claro, resto sí es indefinido. Indefinido hasta que llegue un nuevo gobierno y lo cambie, ¿no? también. Pero es muy poco lo que se ha hecho, ¿eh? Yo soy uno de los principales críticos porque Sí, trato sí. de empujar para que se haga mucho más. Pero es verdad que se ha hecho, y además comparémonos, ¿eh? Comparémonos con el resto de países de nuestro entorno, donde se va en la dirección opuesta, ¿no? No hablo de Argentina, que está ahí a la otra punta del mundo. Hablo de países del centro de Europa o Italia, sin ir más lejos, que se están recortando los impuestos a los más ricos. Y eso es la de inercia contraria a la nuestra. Ey, en fin. Bueno, también quería tocar un poquito. No, digo en fin por la frustración que genera la situación. No, Lo no. sé, lo sé. Sí. La sanidad es otra cosa que nos preocupa mucho. Y claro, el otro día estuvimos viendo en un vídeo que hice cómo desde 2000 que teníamos una de las mejores sanidades del mundo, si no la mejor, se ha ido aumentando paulatinamente el gasto en sanidad, en porcentaje del PIB empleado, en dinero, en efectivo, o sea, de 800 euros a 2000 y pico, una cosa así. Y vemos cómo en esos años se ha ido devaluando la sanidad pública, pero a unas velocidades que no puedes encontrar cita con tu médico de cabecera o médico de familia, como se llame ahora.
que no, que para que te vea un especialista, y es por las privatizaciones, evidentemente. Los gestores privados son muchísimo más eficientes, pero en meterse el dinero al bolsillo. Como siempre. Entonces, decía Sumar y su ministra Mónica García que estaban preparando una ley para impedir las privatizaciones que permitió Aznar en el 97, creo. Vamos, ¿cómo se dice? La colaboración público-privada. Pero no llega, no llega. Entonces, claro, otra cosa que tampoco se hace absolutamente nada, y es un problema que parece que lo están haciendo adrede, que están arruinando la sanidad pública, joyeta de la corona. Sí, sí. Adrede es, o sea, adrede se ha hecho desde los años 90 en nuestro país, concretamente a partir de los años 2000, pero es por lo mismo que he dicho antes, ¿no? El neoliberalismo acaba convenciendo a la gente de que es mejor que lo gestione lo privado y ya empiezan a externalizar todo haciendo negocio por el camino. Yo no he seguido lo que está haciendo el Ministerio de Medicina, ¿no? O de Sanidad, Salud, de Sanidad, perdón, pero es que ha pasado muy poco tiempo. O sea, han pasado 6 meses escaso, ¿no? 7 meses. Entonces, también me parece pronto para saber. Algo se ha hecho por ahí, pero la verdad es que no lo sigo. Algo me llega, pero cinco en realidad. 5 meses. Bueno, no del Ministerio sí, de Mónica García, pero... Desde que está... No sé, y además que ahora, pues como el Parlamento está tan fraccionado y se depende de fuerzas regionalistas y nacionalistas, pues yo no sé hasta qué punto pueden legislar y hacer cambios potentes, pero bueno. Claro, es que si te fijas, vamos tratando temas en los que se hace muy poquito y son temas en los que a nosotros nos va la vida. Claro, la vivienda, la sanidad. Claro, y luego el tema de la inflación. La inflación nos está machacando tela. Y bueno, la inflación poco hay que decir, ¿no? Quizás podamos tratarla un poco más con los temas internacionales, pero yo sí quería, primero una duda, ¿por qué antes había una clara relación con la inflación y los tipos de interés? Esa relación pareció truncarse con la crisis de 2008 y parecía que iban las dos cosas de manera independiente, ¿no? Y ahora con la crisis inflacionaria se ha visto mucho más, que los tipos de interés no han subido tanto como si ha llegado a subir la inflación. Primera pregunta, ¿tendrían que ir relacionados los tipos de interés con la inflación? No. Y no. Pregunta corta, o sea, respuesta corta. ¿Y por qué esa relación histórica entre una cosa y otra? Pues a ver, este tema es complejo y tampoco tenemos mucho tiempo para detenernos en ello durante mucho tiempo, pero sí que está clarísimo que la relación esa, la que has hablado, que está recogida en un montón de informes académicos y tal, en realidad es simplemente una política económica, mejor dicho, una receta de política económica que han adoptado normalmente los banqueros centrales, que suele ser, ¿hay inflación? Yo aumento los tipos de interés, ¿vale? La lógica que hay detrás es los precios están más elevados y eso ellos creen que es porque la gente tiene mucho dinero en su bolsillo, no sé en qué mundo viven, pero siempre tienen eso en su cabeza, ¿no? De que cuando aumentan los precios porque la gente está gastando tantísimo dinero que los empresarios dicen, pues como están gastando mucho, aumento los precios y yo salgo ganando, ¿no? Ese es el relato que tiene todo el mundo en la cabeza, que no es real para nada, a lo mejor se ha ocurrido 1 o 2 veces en la historia, a lo largo de todo el planeta, pero en realidad es simplemente mentira, ¿vale? Eso no ocurre. Y lo que les ha llevado a hacer es eso, ¿no? Aumento los tipos de interés para empobrecer a la gente. Yo empobrezco a la gente porque tienen que pagar más intereses, porque les queda menos dinero para comprar y entonces así ya se van enfriando los precios, ¿no? Y eso se ha hecho de una forma absolutamente absurda durante mucho tiempo hasta la crisis del año 2008 que necesitaron hundir los tipos de interés, independientemente de la inflación, que la inflación estaba muy baja.
Pero independientemente de la inflación, necesitaron hundir los tipos de interés para tratar de reactivar la actividad económica después de una pedazo de crisis como la del año 2008, ¿no? Entonces, lo mismo con la pandemia, pedazo de crisis, necesitaron tener los tipos de interés hundidos. Fíjate que Japón lleva 30 años con los tipos de interés hundidos en el 0%. Ni siquiera la inflación energética de estos 2 últimos años ha cambiado eso. O sea, Japón sigue teniendo los tipos de interés en el 0% y es el ejemplo paradigmático de que los tipos de interés pueden ir por un lado y la inflación por otra, que es como debería ocurrir. Desde la teoría monetaria moderna, nosotros defendemos que el tipo de interés esté en el 0%. Si es que lo único que hace el tipo de interés es enriquecer a los que ya tienen dinero y empobrecer a los que lo necesitan. O sea, es una medida regresiva por su propia definición. Han aumentado ahora los tipos de interés, pues la gente que necesita dinero, que son los que se endeudan, tienen que pagar más, pero la gente rica, la que les sobra el dinero, están ganando más dinero sin hacer nada. En primer lugar, los bancos, ¿no? Entonces, es una medida regresiva, aumentar los tipos de interés. Mi propuesta y mi recomendación es tener los tipos de interés en el 0% y ya está. Y así no hay usura. En la época del cristianismo, en la Edad Media, estaba muy mal visto conceder un crédito con un tipo de interés. Se consideraba que te estabas enriqueciendo por la cara, por tener dinero simplemente, no por aportar nada a la sociedad. Pues yo creo que eso hay que recuperarlo. Hay que tener un tipo de interés del 0%, independientemente de dónde esté la inflación, que puede subir por otros muchísimos motivos, como por ejemplo la guerra de Ucrania o la pandemia. Claro. Y fíjate aquí, antes se penalizaba mucho la usura y ahora tenemos las tarjetas revolving, que no se ha hecho nada para arreglarlo. Hay una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para ver si hay algo a lo que agarrarse para meterle mano legislativamente. Pero, es verdad, no se ha hecho nada. Y son unos intereses brutales. Exacto. Es usura totalmente. Totalmente. Para los que no lo sepáis, la tarjeta revolving es la tarjeta que te dan cuando vas a comprar una gran superficie y te dicen, mira, puedes pagar tu compra hasta en 3 meses y tal y cual. Y vale, para compras, pues bien, te lo dan sin intereses, pero como cometas el error de sacar dinero con esa tarjeta en un cajero, la has cagado, pero bien cagada. Te meten unos intereses de usura y ya no vas a dejar de pagar nunca. Y es así, y no se mete mano. En los precios de la energía también quería hablar, pero porque fue el anterior gobierno el que hizo que las grandes empresas energéticas nos cobrasen la energía como nos la llegaron a cobrar. ¿El anterior gobierno a cuál te refieres? Al de Zapatero. Vale. Digo de Zapatero, ¿no? Joder, Digo, de Pedro Sánchez, el anterior. Vamos, vale. Comunidad Podemos. Eso es. Pero en realidad no, lo que pasa es que el precio de la energía se disparó porque se disparó a su vez el precio internacional de la energía que marca el precio mayorista de nuestro mercado de la electricidad y entonces acaba disparándose todo. Eso es responsabilidad de la Unión Europea, que tiene un sistema absolutamente atroz, bárbaro, que es un chiringuito para que las empresas energéticas se forren a nuestra costa, clarísimamente. Yo de esto he hablado mucho en mi canal de YouTube y en otros espacios. Y este gobierno lo que fue tímido y lo único que logró fue una excepción ibérica, ¿no? Que, bueno, no, vino bien durante un tiempo, pero que para nada cambió las cosas, ¿no? Y verdad, bajó el IVA del gas y de la luz y eso viene bien, pero desde luego no fue una decisión valiente. Voy a poner un ejemplo. Francia, en el año 2021, ¿vale? Que encima estaba gobernando Macron, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de un gobierno de izquierdas precisamente, no. Dijo, la factura eléctrica, solo va a subir un 4%. Los precios se están disparando muchísimo más, pero dijo solo un 4% durante todo el año 2021. Es una decisión política valiente, también porque tiene una empresa energética pública que pueden controlar y pueden manejarlo mucho más, pero en realidad con decisión política y con buenas herramientas se puede hacer. Bueno, hicieron trampilla, hay que decir, porque quitaron la energía que salía de la nuclear, del meollo y claro, eso encareció tela también, o sea, hizo trampilla el Macron. ¿Quién? Macron. Claro, en Francia tiene una producción nuclear muy grande y ya amortizada. Entonces, digamos que, entre comillas, es producción a coste cero. Y lo que hizo fue sacar de ese plan que hizo, sacar toda la producción nuclear y dejar solo la producción por otros medios, con lo cual
Pero es acababa que, encareciendo la claro, factura un montón. pero no lo tengo muy investigado, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, no es que quitara voluntariamente las centrales nucleares, sino que como había un calor tremendo, eran olas de calor y había sequía, no tenían suficiente agua para refrigerar las centrales nucleares y muchas de ellas las inhabilitaron por eso. Al menos es la excusa que se dio. Ya digo yo que no lo controlo mucho. Vale, vale. Bueno, pues eso, otra cosa que ha subido un montón que nos afecta es que cada vez estamos más pobres. Es que cada vez estamos más pobres. Y la verdad, sientes enfado. Sientes enfado. Cuando tienes una economía muy ajustada para vivir, pues acabas sintiendo enfado cuando ves que todo sube, que parece que no hacen nada, que son de izquierdas, que les has dado tu confianza. Pues eso. Y nada, ya por último, porque vamos a dejar... Solo imagínate, que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero imagínate en Italia, que gobierna la ultraderecha. Es que se está haciendo menos, ¿eh? En otros Pero países. fíjate Aquí todo, es no, que no, no es por relativizarlo y decir estamos genial, no, estamos mal y de eso hablo mucho. El salario real ha caído por culpa de la inflación y no se han adoptado medidas valientes, pero no nos olvidemos que en otros sitios están mucho peor porque hay que tener en cuenta la correlación de fuerza, insisto en ello, ¿eh? de todas maneras Meloni, a ver, sí, decía muchas cosas en campaña y era muy de ultraderecha en campaña, pero ha llegado al poder y La es, correlación de fuerza. y es Unión Europea a muerte. Vamos, que es como Pedro Sánchez. Es Bueno, como Pedro Sánchez. mucho más racista y xenófoba, pero bueno, Sí, pero parecido en como política tampoco ha económica. tomado medidas sobre el racismo y la xenofobia, que es más bien una máscara, pues dices, es que Alguna no toma. sí, no, ahora mismo no me viene ninguna, pero bueno, pero sí, que bueno, que al Creo que ha final, dificultado ayudas a colectivos que no tienen la nacionalidad, pero bueno, es verdad que tampoco lo he seguido de cerca. no, yo eso Creo las que ayudas. su equivalente al ingreso mínimo vital lo han recortado. Mm, Eso. bueno, pues es que no nos da tiempo, es que son y cuarto ya. Entonces, Nada, vamos con la última y ya pues lo dejamos para venga, otro día. vamos con los subsidios. Claro, nosotros aquí en el chat nos enfadamos mucho contigo, la verdad, cuando vimos los dos vídeos. Primero, cuando decías que no era un recorte el primer intento de modificación de subsidios, cuando evidentemente era un recorte. A ver, a nosotros nos recortaba un 25% en las cotizaciones, vale, no a los que ya estábamos, pero sí a los nuevos que fuesen entrando. O sea, digamos, era un recorte a medio largo plazo. Y luego sacaba del sistema a la RAI, sacaba a los retornados, sacaba a los que salen de prisión, sacaba en total del sistema de subsidios a 120.000 personas. Teniendo en cuenta que subsidios no contributivos los cobran 1 millón de personas, que es una friolera, ¿no? Pero los cobra 1 millón de personas, más de 600.000 cobran el subsidio para mayores de 52 años. A esos era evidente el recorte, o sea, a más del 60% era evidente el recorte. Sacabas del sistema a 120.000 personas, 92.000 de ellas cobrando la RAI. Sacabas del sistema a 120.000 personas y lo único que hacías era subir durante un tiempo determinado al resto, que no era durante toda la duración del subsidio, sino durante un tiempo corto al resto del subsidio y meter a los, eh, a los menores de 45 años sin cargas Sin carga familiares. familiar. Entonces, a ver, no compensaba, esa entrada no compensaba a los 120.000 que había sacado y encima estaba nuestro recorte. De hecho, que tú alegabas en tu vídeo la memoria económica. La memoria económica sí vale, decía que iba a haber más gasto, pero los 2 primeros años. Luego, el recorte era exponencial, o sea, el ahorro era exponencial. Digamos, si
Uy, no se me ve. Bueno, pero ya el quinto año el ahorro era considerable. El ahorro en comparación con el sistema si lo hubiese dejado igual, pero en realidad el gasto presupuestario iba a aumentar. Por eso a mí me parecía una banalidad hablar de recorte, que sí, que podemos estar de acuerdo que había un retroceso en las garantías para los futuros pensionistas mayores de 52 años, eso está claro, pero llamarlo recorte me parecía parte de la estrategia de Podemos para hacer algo más alarmista de lo que en realidad era, porque esto había sido una imposición del Partido Socialista durante varios meses de negociación con Sumar. Entonces, en las negociaciones siempre te tragas sapos y Podemos también, cuando estaba gobernando. Hemos hablado algunos sapos, ¿no? Como es la ley de vivienda. Entonces, al final, en la correlación de fuerza te tuercen el brazo para que acepte eso, que desde mi punto de vista no es lo más lesivo de todo lo que se ha hecho, no solo la ley de vivienda, sino que hubo 2 años que no se aumentó el salario mínimo a pesar de que los precios sí estaban aumentando, o sea que era un recorte, era un empobrecimiento de la gente con menos salario, o yo qué sé, el mecanismo de equidad intergeneracional que ha empobrecido a todas las personas que cotizan hoy día y los va a seguir empobreciendo hasta el año 2030, o sea, Podemos estaba también ahí dentro, entonces hay sapos que te tienes que tragar, insisto que que era una reconfiguración de la pensión futura para, en teoría, acabar con una asimetría de trato de personas de mayores de 52 años con respecto a los que solo tienen un subsidio normal, que también iban por el sistema actual, están cotizando menos. O sea, una persona que tenga un subsidio normal está cotizando menos para la pensión que una persona que tenga un subsidio mayor de 52 años. Eso no es lógico. Alguien podrá defender que el de mayores de 52 años tiene más dificultades para integrarse en el mercado laboral. Lo compro, pero hay algo que hay que hacer porque no puedes permitir que hasta, no sé, 7 millones de trabajadores que ya están trabajando, no solo tienen un subsidio, también estén cotizando menos que los que reciben un subsidio de mayores de 52 años. Entonces hay una anomalía. El PSOE dijo, esto hay que resolverlo así, ¿no? Y claro, la idea es, vale, si os empeñáis en eso, ok, pero se va a aumentar el salario mínimo progresivamente para que al fin y al cabo los futuros receptores del subsidio de 52 años vayan beneficiándose, no vayan perdiendo. Entonces, era un tema que le ha salido bien a Podemos, casi de chiripa, ¿vale? En el sentido en el que al final han pasado por el aro los del PSOE, pero podrían no haber ocurrido. Y hay 6 meses en los que hemos perdido algunas medidas, como que el convenio sectorial se imponga autonómico sobre el sectorial o la acumulación del permiso de lactancia. Hay algunas medidas que las hemos perdido durante medio año por este tema. Y además, acabo con lo siguiente, el secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, en teorías, como él nos dice, le garantizó a Podemos que eso lo iban a luchar una vez se aprobara, porque eran los tiempos que dictaminaba la Unión Europea para recibir el fondo Next Generation. Entonces, era un tema complejo, con muchísimas aristas. Si Podemos no hubiese dicho nada, de esto no se hubiese enterado casi nadie, porque muchos sapos se tragan a lo largo de la legislatura y no se arma un revuelo. Pero Podemos quería diferenciarse legítimamente de Sumar de cara a las elecciones europeas y armó mucho más revuelo del que yo creo que era necesario, ¿no? Pero bueno, le salió bien y al final la verdad es que las cosas han salido bien. Yo me alegro de que las cosas hayan salido bien. Creo que se podría haber salido de la misma forma, de otra manera y haber salvado algunas medidas durante medio año, pero bueno, así han salido las cosas y afortunadamente no ha salido mal. Bueno, nosotros nos hubiésemos dado cuenta. Pero es cierto, y os hubiese afectado, pero solo vosotros. Y Pero además fíjate, solo ha afectado los nuevos. Los nuevos. sí, Y sí, no se hubieran dado cuenta porque, claro, están ya con un nuevo sistema en el que están sí se sobrecotizando, dan cuenta, sí. todavía sobrecotizando, porque el nivel mínimo era 105% de la base reguladora, o sea, no era el 100%, como la gente que tiene un subsidio normal o la gente que tiene salario mínimo. Entonces, seguían teniendo una sobrecotización, pero no tanto. Y con el salario mínimo al alza, creo yo que no iban ni a darse cuenta mucho. ¿Vale? ¿Ves? Es lo de las sobrecotizaciones, una cosa que se repite mucho, que repite el de comisiones obreras, Unai Sordo y desde Sumar también. Eh, pero claro, es que tú ponías el salario medio, ¿no? Y dónde quedaba nuestra cotización y El mínimo, el que yo ponía, el mínimo. no, sí, ponías el mínimo, luego ponías el medio
y ponías en dónde quedaba la cotización en el vídeo y decías, todo esto cotiza menos que los del subsidio. Pero claro, es que con las subidas tan notables del salario mínimo se ha producido una distorsión que va a tender a normalizarse. ¿A qué me refiero con una distorsión? Yo miré eh, lo que había subido el salario mínimo desde el año 2010 hasta ahora. Y miré lo que había subido el salario medio desde el año 2010 hasta ahora. El salario mínimo casi no se había llegado a duplicar, pero había subido una barbaridad y el salario medio había subido, no llegaba a 2.000 euros, ¿vale? Entonces, claro, se había comprimido el número de trabajadores Ujú. que están cobrando por debajo de la media, se había comprimido de una manera espectacular y por eso se ha producido esto. Pero ahora mismo va a llegar, como no salgan los presupuestos, hay elecciones. Como haya elecciones, gana el PP. Seguramente salgan los presupuestos. Ya veremos. Junts está de un antisistema. Pero bueno, pero vamos a ponernos en política ficción. Y, y aunque, y aunque salgan, nada nos dice que vaya a subir el salario mínimo los El próximos salario años. mínimo se puede aumentar aunque no haya presupuesto. Sí, sí, pero nada nos lo dice. De hecho, Sí, sí, dos se va a años no ha aumentar. subido. Bueno, pero eso por la pandemia, ¿no? Pero Ya, pero bueno. Entonces, y aunque suba, ya no va a subir a los niveles que subió. Entonces, digamos que del salario medio al salario mínimo se va a ampliar. o Y no. Es que no sabemos cómo evoluciona el salario medio. uf, digamos que la lógica dicta que sí, ¿no? Y Depende. sobre todo eso, según los gobiernos que entren y que entrarán. O sea, el PP va a gobernar, eso es... Pero si imagínate que tenemos una crisis el año que viene o dentro de 2 años, las crisis son cíclicas, o sea que no nos debería sorprender y el salario medio se hunde, Uy, estas cosas pueden ocurrir. esa es otra cosa que te quería preguntar, pero claro, ya no da tiempo. Es, Mejor lo dejamos para otro día. sí, es que cuentas muchas veces cómo fue la crisis de 2008 y yo veo muchos indicativos hoy de eso que decías. Y la verdad No, es que yo no. me inquieta un poco. Yo no. La deuda privada está bajando en vez de aumentar. En aquella época estaba disparada y había un crédito disparadísimo. Hoy día no. Hoy el Pero hoy la crédito deuda privada es muy alta, ¿eh? está bajando. O sea, es alta, Ya. pero lleva años bajando. Sí. Eso no hay indicios de que haya una burbuja de crédito que esté alimentando una burbuja inmobiliaria. Tenemos los precios de los inmuebles disparados porque están viniendo fondos de inversión de otra parte y mucho turismo internacional con mucho Ah, dinero a comprar la vivienda, pero no porque se esté endeudando la gente. De hecho, 6 de cada 10 viviendas se compran sin hipoteca, a tocateja. coño, Eso es pero gente ¿por muy qué las adinerada. compran? Coño, las compra quien las compra, eso te iba a decir. Eso es, pero no es por, pero antes del año 2008 era la mayor parte de los españoles endeudándose para comprar vivienda. Pero es Diferente, que en 2008 eran españoles comprando vivienda y ahora son otras cosas, ¿sabes? sí, eso es. Eso es. Te hago una pregunta que hizo Patatilla y cerramos ya, porque Vale. quedamos en hora y cuarto y ya llevamos hora y media, un desastre. A ver, Venga. se leyó en prensa que Calviño quería subir el subsidio de 52 años a 60. ¿Eso es algo de cierto? ¿Es bulo? ¿Sabes algo? Yo no sé nada, yo no estoy en el equipo de gobierno, ni pertenezco a Sumar, ni yo lo que me he enterado de las negociaciones, en todo caso es por la prensa, por lo que algunos me cuentan, pero no sé, no sé. Y me extrañaría mucho que Calviño A mí me extraña dijera también, sí. subir eso, lo dudo mucho, A mí pero me no lo sé. extraña. Y bueno, pues agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo de Nada, un verdad placer. el que nos hayas dedicado este tiempo. No me lo esperaba que aceptases la charla y ha sido un Yo voy a placer. todos los sitios, siempre que haya un espacio en el que hablar y se esté cómodo, yo encantado. Nos has enseñado muchísimas cosas
de economía que te agradecemos. Hay un par de cosas que quería haber tocado, pero no hay tiempo y es una pena. Pero, pero bueno, que me gustaría que volvieses a venir si quieres y si te apetece algún otro día, Sí, sin problema. ya más, Ujú. más adelante. Y Vale. agradecido, de verdad. Nada, un placer. Gracias a ti y quedamos para otra ocasión. Venga, pues nada, paro ya el directo, chicos. Mañana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.